A ver si alguien más se va a unir para empezar. Que aparece. Bueno, entonces habíamos visto a los virus con un material genético envuelto por una cubierta de naturaleza proteica, y algunos pueden tener una cubierta membranosa que proviene de la célula que ha infectado. Y vimos pues, el daño que llegan a ocasionar, las enfermedades que llegan a, la importancia que tienen por las enfermedades que llegan a generar, pero también se les ha encontrado una parte benéfica en ciertos tratamientos, en terapias génicas, en buscar cómo remediar algunas enfermedades, no solo el daño que nos llega a ocasionar. Y entonces, pues los virus son muy versátiles, existen una gran cantidad de ellos en la naturaleza y prácticamente todos los organismos vivos son susceptibles a ser infectados por un virus específico. El problema es cuando pasa de una especie a otra especie, que es cuando nos generan los problemas de salud, como lo que estamos viviendo en la actualidad. Y así algunos virus que sean, que como en el caso de ébola, como en el caso de Marburg, de Hanta, el virus, ¿qué otro virus tenemos? Influenza, son virus que son de origen animal y que han pasado al hombre y el daño que nos llegan a ocasionar. Ahí la importancia que tienen los virus. Bueno, pero existen otros elementos más sencillos que los virus, a los cuales se les llaman viroides. Estos viroides son moléculas de bajo peso molecular, no tienen cápsula proteica, es decir, es únicamente material genético. Se multiplican de forma autónoma, es decir, no necesitan que el núcleo de la célula los ayude a multiplicarse. Por supuesto, como los virus también son parásitos obligados y son agentes infecciosos. Bueno, si ya los virus pues le empezaba a uno a dar miedo, pues ahora encontrar estas cosas que ni siquiera cápside tienen, solo son ácido nucleico y que son capaces de provocar una infección, pues las cosas se van complicando aún más. Entonces se llaman viroides a estos componentes, a estos elementos génicos que son agentes infecciosos. Entonces, son de materiales RNA de una sola cadena, son monocatenarios y se hacen cíclicos, se unen formando un círculo y por complementariedad de bases se unen formando esas estructuras, y aquí los vemos al microscopio, vemos a los viroides que no se van a ver a través de microscopía electrónica, y como les digo, estos son agentes infecciosos. Pero para nosotros lo bueno es que solo infectan a plantas y no se han descrito viroides en animales. Entonces, no se conoce bien de dónde vienen estos organismos o estos materiales génicos, pero se piensa que durante el procesamiento del RNA mensajero, estos intrones que se cortan para unir los exones y formar el RNA mensajero, esos intrones se salen del núcleo. Son intrones fugados, por así llamarlos, y están alrededor del núcleo, siempre lo van a encontrar muy cercano al núcleo, lo cual hace pensar que ese material genético no fue degradado, escapó del núcleo, queda en el citoplasma, se replica por sí solo, pero es capaz de provocar infecciones. Entonces lo encontramos principalmente en plantas, les digo, se propagan de esta forma. Aquí está el núcleo, viene el material genético, sale, queda en el citoplasma, del citoplasma a través de las conexiones como los plasmodesmos que presentan las plantas, migran de un lado al otro hasta llegar al xilema, al floema, que son los sistemas que tienen vasos que permiten el movimiento de los nutrientes de la célula, de la planta, permite el movimiento de esos elementos génicos. Entonces pueden mover de un lado al otro y pueden migrar hacia el núcleo otra vez, y es cuando provocan el daño dentro de la planta. La composición, pues es muy sencilla, es un DNA circular, pero es de cadena sencilla, es RNA, es un genoma de una sola cadena, y la información que tiene son unos cuantos genes que codifican enfermedades en las plantas. Y por último,
tenemos a los priones. Los priones se descubrieron, se conocen enfermedades priónicas de hace mucho tiempo, pero es hasta la década de los 90 cuando ponen de manifiesto a este agente infeccioso. Son de naturaleza proteica. Cuando se hace el análisis de la secuencia nucleotídica que tienen las proteínas, de una proteína anómala y de una proteína normal, es la misma secuencia, pero nada más lo único que cambia es la configuración espacial que tiene la proteína, y esta proteína es capaz de inducir de nuevo síntesis de proteína sin necesidad de que haya RNA mensajero. Entonces, estos preones, estas partículas, estas proteínas, atacan a diferentes especies de animales, incluyendo al hombre, y tiene afinidad por el sistema nervioso central. Todas las enfermedades que les causan a los animales, como le causan al hombre, son enfermedades neurodegenerativas. Y el periodo de incubación, pasan muchos, muchos años para que se manifieste la enfermedad. Posiblemente se infecte uno en las primeras etapas de la vida, y pues el periodo de incubación son 50, 60 años, y cuando se manifiesta la enfermedad, pues ya no hay nada que hacer. Entonces, esto está asociado principalmente al consumo de carne contaminada, principalmente de naturaleza proteica. Las propiedades que tiene, pues son proteínas altamente estables y que no son degradadas tan fácilmente por proteasas, y son resistentes al calor. Y vamos a ver, esta es una enfermedad, por ejemplo, aquí vemos nosotros cómo está congestionados toda la red, los vasos que alimentan al cerebro, y como ya hay una congestión en estos vasos, pues impide que se irrigue completamente el cerebro. Esto es lo que va provocando una atrofia en el cerebro, y las personas vayan manifestando la enfermedad, pues que se asocie a este tipo de proteínas. Entonces, un prión es un agente infeccioso encargado de enfermedades neurodegenerativas, y solo se encuentra en animales mamíferos, y está asociado al consumo de carne contaminada con estos priones. Entonces, esta partícula proteica carece de genoma y de ácidos nucleicos, es decir, no hay genes que estén replicando esta proteína, que es lo más extraño, y esto es lo que nos provoca daño. Es una proteína llamada PRP, que significa partícula infecciosa proteica, viene del inglés y así se abrevia. PRP es una proteína altamente infecciosa y que nos va a generar enfermedades neurodegenerativas. Todas las personas, todos tenemos a los priones, porque dentro de la célula existen dos formas, dos isoformas de la proteína. La proteína PRPC, la celular, que es la proteína normal de los individuos, y tenemos la PRPSC, que es la proteína anómala, que es la que nos va a provocar el daño. ¿Qué es lo que cambia? Pues va a aumentar más la configuración beta plegada que las alfa hélices, y con ese simple hecho del cambio estructural, su cambio espacial, es más que suficiente para provocarnos la enfermedad. Le digo, hay dos formas: la normal, que se llama PRPC, y la SC, pues, se le agrega la S de una enfermedad que se describió en el ganado lanar, en los borregos, que se llama Scrappy. El Scrappy es una enfermedad donde los animales no pueden mantener derecha la cabeza, siempre la traen de lado, y los animales cuando se desplazan dan vueltas, a lo cual se le conoce como enfermedad del círculo. Entonces, lo que va a ocasionar que uno adquiera la enfermedad es cuando esta proteína, que la tenemos de forma normal en la célula, recibe una señal y cambia su conformación y pasa a ser más betas plegadas para tener la configuración PRPSC, y eso es lo que nos va a provocar la enfermedad. Entonces tenemos proteínas, la proteína sana, aquí está la proteína del cerebro que contiene priones que podemos encontrar en la carne, y cuando nosotros consumimos productos de origen cárnico, esta proteína, al estar en contacto con la proteína priónica,
cambia de configuración. Entonces el contacto le permite cambiar su conformación y ahora tenemos proteínas llamadas proteínas priónicas y esto induce la nueva síntesis de proteínas anómalas. Entonces, de forma normal, una proteína, la PRP-C, vamos a entenderlo que tiene 40% de alfa hélices y tan solo 3% de beta plegada. En cambio, una proteína anómala tiene 30% de alfa hélices y 40% de beta plegada. Y ese cambio en la conformación, le digo, es más que suficiente para provocarnos las enfermedades. ¿Cuáles son las propiedades biológicas? El periodo de incubación le dije que es larguísimo, años. O sea, tarda prácticamente toda una vida en una persona ahí desarrollando, pero cuando la enfermedad se manifiesta, ya no hay nada que hacer. Han oído hablar de las enfermedades de las vacas locas, me imagino. Entonces, esta enfermedad de las vacas locas, pues es una enfermedad priónica, lo cual hace que los animales presenten esas características que le llaman pues enfermedades vacas locas, pero no es más que un scrap en el caso del ganado vacuno. Y por supuesto, cuando nosotros consumimos leche a partir de ese ganado o consumimos carne de ese ganado, podemos tener la isoforma de la proteína priónica y que al estar en contacto con nosotros se manifiesta, pero para que tenga el efecto va a tardar muchos años en ocurrir. No produce ninguna reacción inflamatoria, tampoco se es detectable porque como no hay reacción inflamatoria, no la podemos nosotros formar anticuerpos contra esta enfermedad y causan enfermedades, digo, neurodegenerativas infecciosas, hereditarias y esporádicas. Entonces, si en la familia hay personas que han tenido Alzheimer, enfermedades de Creutzfeldt-Jakob, enfermedades que sean neurodegenerativas, personas que a la edad de los 60 años empiezan a perder la memoria, o sea, como que tuvieran demencia senil, que empiezan ya no acordarse de las cosas, o se acuerdan tienen su mente, recuerda lo que pasó hace 20, 30 años, pero no recuerdan lo que hicieron hace 5 minutos. Entonces, en ese caso, empieza uno a pensar que está sucediendo esto, ya empezó a manifestarse la enfermedad y las personas empezaron a tener paulatinamente van a ir perdiendo sus facultades hasta que, bueno, lo que tenga que suceder. La proteína, el agente infeccioso es una proteína llamada PRP, la proteína infecciosa. Hay varias formas en que pueden actuar estas proteínas. Una, se dice que la proteína se une a la parte de la sinapsis, porque cuando se ve al microscopio electrónico a veces es difícil observar estas proteínas, pero forman microfibrillas en toda la parte que recubre la corteza cerebral y posiblemente está afectando el proceso sináptico para que la neurona mande la señal de forma correcta. También puede estar utilizando o generando en un proceso de oxidorreducción, generar intermediarios reactivos, intermediarios sí, altamente reactivos, van a provocar la muerte de las neuronas y esto va a acelerar que la persona vaya perdiendo la memoria. Interviene una enzima importante que es la superóxido dismutasa, que es la que se encarga de eliminar los radicales libres que se generan a través del metabolismo del oxígeno. También está asociada hacia la adherencia celular. Esta proteína tiene afinidad hacia esas células y pueden provocar el daño. También, permítame un momento. Oscar, ¿por qué no contestas? Bueno, entonces es una proteína que tiene que ver con la transducción de las señales, es decir, que tiene que ver cómo va a ser la respuesta que está recibiendo del estímulo, regula y distribuye los neurotransmisores como la acetilcolina. Entonces, por eso está asociado al proceso sináptico de la...
Estoy en clase, háblame más tarde, por favor. Bueno. Entonces, esta proteína infecciosa es resistente a las proteasas. La localización es cerca de las neuronas y va a provocar unas pequeñas fibrillas. O sea, prácticamente son imperceptibles, no se pueden ni ver ni a través del microscopio. Y estas proteínas tienen asociarse a la terminación de las neuronas, lo cual va a provocar que no se genere la sinapsis. Entonces, la conversión de la proteína, que es la proteína normal, de repente se aloca, cambia la conformación y el cambio de su conformación en el espacio es suficiente para provocar la alteración en las personas, bueno, en las personas que van a tener la enfermedad, y pues el pronóstico es de que esto ya no tiene cura, no hay forma de revertir el daño que se genera en el cerebro. Profe, Mándeme. una pregunta. ¿No hay forma en la que, por ejemplo, mediante estudios o algo así, determines si tienes un prión antes de que este, pues, deje, bueno, que empiece a como actuar? No, 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 porque lo que les decía, posiblemente en las primeras etapas de la vida, estuvimos en contacto con el prión a través de que nos dieron leche de vaca, a través de los primeros alimentos de naturaleza proteica que nos empezaron a dar carnes y demás. Estuvimos en contacto con este prión y pues no se va a manifestar sino hasta cuando pasemos cerca, ya estemos cerca de los 60 años, es donde ya se empiezan a aparecer los primeros síntomas de la enfermedad. ¿Por qué sucede así? Bueno, miren, antes no había un control prácticamente en muchas de las industrias. Por ejemplo, la industria láctea. Y México importó por muchos años, o sigue importando todavía producto lácteo porque no satisfacemos las necesidades del mercado. Entonces prácticamente le vendía leche en polvo a todo el mundo. Inglaterra, Escocia, Gales, Alemania, Austria, Holanda, una gran cantidad de países europeos, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Y cuando estas enfermedades se empezaron a descubrir en la década de los 90, es cuando se toman las medidas precautorias y se pide que él tengan un certificado de origen donde se le diga que la leche no viene de ganado que tuviera la encefalopatía espongiforme bovina, que está asociada a las vacas locas. Pero es hasta la década de los 90. ¿Cuántos años se distribuyeron leche de la CONASUPO hacia los programas sociales? Pues por décadas. Entonces, muchas personas posiblemente consumieron leche contaminada en las primeras etapas de su vida, por eso es lo que yo les digo, y pues no se va a saber hasta esto hasta que se manifieste la enfermedad y cuando se vea que, por ejemplo, empiecen a incrementar este tipo de enfermedades neurodegenerativas y que se asocien a un periodo y que todos refieran a haber consumido algún producto alimenticio en general, por ejemplo, leche de la CONASUPO. Y entonces ahí podrán asociarse la presencia de los priones en la leche, pero de otra forma no hay forma de diagnosticarla, porque al microscopio es invisible, no reacciona, no hay inflamación, no forma anticuerpos, nada. Es una enfermedad silenciosa. ¿Quedó claro? Entonces, si tenemos uno, ya prácticamente ya nos llamamos. Ya, por eso le Rayos. digo, palo dado ni Dios lo quita. F en el chat. No, sí, así es la cosa. Ya cuando nos da, pues es que nos dio, ya ni modo. Por eso, entre más voy avanzando en edad, pues más me preocupo, porque si yo consumí algún prión en las primeras etapas de mi vida, ya me estoy acercando a la región donde se puede empezar a manifestar la enfermedad. Entonces, eso pues nada más, pues el tiempo me lo dirá. Entonces digo, son más pequeños que los virus, pasan los poros entre 25 a 100 nanómetros, son invisibles al microscopio óptico y electrónico. Ese es el problema que tienen este tipo de proteínas. Resisten al calor,
a la radiación, a la luz ultravioleta o la radiación ionizante, a las enzimas como las nucleasas, a las proteasas, etcétera. Entonces, esto pues va haciendo que la proteína sea bastante estable. ¿Cómo las podemos inactivar? Pues por arriba de 134 grados, 18 minutos en autoclave. Pues no, nosotros no metemos en una carne a cocer, es entre 10 y 15 minutos a 121 grados, que es la temperatura que alcanza la olla de presión en casa. Entonces, imagínense ustedes 134 grados. Utilizar hipoclorito de sodio a 20 grados durante una hora. Hidróxido de sodio 2 normal, bueno, pues sí está muy bueno. Fenol 90%, pero el fenol es cancerígeno y además es neurotóxico. Al éter, al acetón, al permanganato. Si vemos todos los componentes a los cuales pueden destruirse o inactivar las proteínas estas, ninguno de estos compuestos está permitido dentro de la industria de alimentos. Entonces, ahí el problema, no es tan fácil poderlos eliminar. Entonces, ¿qué enfermedades produce? Le digo, en el caso del ganado lanar, el scrapping, que fue la que se conoce desde el siglo XVII, la encefalopatía espongiforme bovina, que es la enfermedad de las vacas locas. Tenemos encefalopatía espongiforme felina, y nosotros lo tenemos mascotas y los otros animales pueden estar infectados. En humanos producemos el curukuru, y el curukuru se asocia principalmente en personas que practicaban el canibalismo y empezaban a tener problemas que estas personas, el kuru, son personas que no se pueden detener por sí solas, tienen que ser ayudados porque no pueden mantenerse verticalmente. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es la primera que se describe, y en el insomnio fatal familiar, es decir, las personas no pueden dormir, no duermen, no duermen y no duermen y no duermen. Entonces pues, tienen que estar dando sus chochitos en la noche para que duerman, porque son las 2, 3 de la mañana y la gente sigue despierta y no duerme y pueden estar 24, 48 horas sin dormir. Entonces esto, pues al final de cuentas, pues va a llevar a la muerte a la persona, porque el sueño repara muchas de las funciones de la célula. Esto se describió por primera vez en Italia, ahí hacia el norte, hacia donde está Nápoles. Por ahí lo describieron en una familia y toda la familia desarrolló la misma enfermedad. Entonces el scrappy, le digo, es en ganado lanar. Aquí vean ustedes la cabeza del pobre borreguito, le está de lado, no la van a poder mantener de frente. Afecta al ganado como es las ovejas, cabras. Se describió desde el siglo XVII y se encuentra distribuida en América, Europa y Asia. Ya nos amolamos. Y si comemos barbacoa cada mes o cada 15 días, porque nos gusta comer la barbacoa de hoyo, pues ya nos amolamos. Posiblemente estos tengan el scrap. El kuru, luego se encontró en Nueva Guinea, principalmente por las personas que practicaban el canibalismo. Principalmente se daban mujeres y niños. ¿Por qué? Porque a estas personas se les daba la parte menos atractiva del cuerpo. Por ejemplo, si los cazadores o los guerreros atrapaban a una persona, la hacían su esclava, la mataban, ellos se comían el músculo para desarrollar la musculatura, pero en cambio todas las vísceras, el cerebro y demás, se lo daban a las mujeres y a los niños, y ahí estaba la proteína infecciosa. En el caso de algunas, en estas tribus que practican el canibalismo, cuando se muere un familiar, pues se lo comen también, y entonces, pues ahí empezaban todo esto, pero se ha ido disminuyendo la enfermedad desde que prohibieron esos hábitos dentro de Nueva Guinea. Esta es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Vemos ya al final, solo se puede saber post-mortem cuando hacen la necropsia y ven cómo hay atrofia dentro del cerebro, cómo están congestionados todos los vasos que están alimentando el cuerpo del cerebro, toda la base, y esto es lo que va a provocar que el organismo vaya, las neuronas se vayan muriendo y vayan perdiendo las funciones. Esta enfermedad de Creutzfeldt-Jakob se describe a principios del siglo XX, se manifiesta, le digo, cerca de los 60 años y afecta a una persona de cada millón de personas en el mundo. Entonces, si hay 1.000.000.000 de personas en el planeta, pues hay 1.000 personas que tienen la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Y principalmente se asocia al consumo
de carne bovina, al cual pues venía enferma con la enfermedad de las vacas locas. Esa es la encefalopatía espongiforme bovina y es la responsable de la enfermedad. Se transmite principalmente por alimentos contaminados y nosotros podemos adquirirlo a través de la leche o a través de la carne de esos animales. Y con esto terminaríamos virus. Virus es la parte más amplia, la que dedicamos más tiempo. Y viroides y priones, pues es un tema pues poco descrito todavía, no se sabe mucho al respecto y pues lo que se conoce hasta el momento fue lo que platicamos el día de hoy. Entonces aquí está cómo funciona esta proteína, está el DNA, se forma el transcrito primario, viene la traducción y está la proteína normal. Pero esta proteína normal, que tiene su función normal, va a estar en contacto por el plegamiento que presenta esta proteína y forma la isoforma PRPSC y esta forma más proteínas anómalas y va perdiendo la función la célula. Eso es lo que se tiene como última teoría de cómo funciona. Entonces, los virus se replican en la célula porque necesitan al material genético y a toda la maquinaria enzimática de la célula para poder llevar a cabo su replicación. Su composición son proteínas que forman parte del capsómero y las enzimas que llevan presentes para asegurar su infección y un ácido nucleico que nada más puede ser RNA o DNA de una o doble cadenas, lineal o circularmente, y está asociado a lípidos, aquellos que están envueltos. El viroide es igual que un virus, necesita de la célula para poderse replicar, es un ácido ribonucleico monocatenario cerrado, y los priones es una proteína que ha sufrido su modificación en su estructura y esto es lo que genera el daño dentro del organismo. Y con esto terminaríamos nosotros la parte de, ¿cómo se llama?